Bienvenidos a Felipe Villarreal, que es la primera vez que se nos une a la clase. Bienvenido. Charlie, que estamos esperando a Xavier, que dice él que no entiende por qué lo escribieron con Z, tenía que ser con X. Pero bueno, ya está así y así se va a tener que quedar. Si él ingresa, entonces regresaremos a admitirlo. El tema que nos corresponde hoy, chicos, es la idea principal. Un tema que cuesta, parece mentira, pero les cuesta. Les cuesta mucho. Les cuesta mucho, por ejemplo, de un texto que usted esté leyendo, decirle, bueno, saquen la idea principal de lo que ustedes están leyendo. Y a veces hablan de todo, menos sacar la idea principal. ¿Ok? Voy a iniciar yo y ustedes después me colaboran. Sí, es este el tema, ¿verdad, Charlie? No sé, yo creo. Sí, porque el anterior era del graffiti, creo. Sí, porque no sé. Sí, ese mismo es. Ajá. Que de repente vamos a repetir el mismo. La idea principal, pues, es vamos a ver si es déjame ver, porque me parece que con ustedes ya vimos el tema, déjame ver. El siguiente tema para estar seguro y no perder el tiempo. Esto no lo hiciste, que tenías que cambiar de posición según cómo tú creías que tenía que ordenar las ideas. Ese era el taller. Sí, ese ya lo vimos. Estamos en textos narrativos. Este es el tema que nos corresponde hoy, tema número 6, correcto, ¿bien? Para no perder tiempo, vamos a ver qué son los textos narrativos. Acuérdense, ¿ustedes saben lo que es narrativo? ¿De dónde viene la palabra narrativo? Como narrar, profe. Narrar. ¿Y qué es narrar? Hablar, decir algo. Hablar, contar, decir algo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, puede ser real o puede ser ficticio, contar cosas. Narrar es contar algo que ha sucedido, ya sea de forma verídica o ficticia, ¿verdad? Esto es lo que es contar. Y pues, ¿quién nos cuenta? ¿Quién no? Y por lo general va a tener un autor, ¿verdad? Que ahí siempre dice que a veces ustedes tratan de confundir el autor con el narrador. No es lo mismo el autor que el narrador, porque el autor es quien lo escribe, quien tiene toda esa invención en su mente y la saca a fluir y nos las representa a través de libros o ahora a través de la vía web. Pero el narrador es la persona que él utiliza para contar la historia a través de los personajes, lógicamente. Y cuando hablamos de narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. Cuando es narrador en primera persona es protagonista, porque él mismo está contando su propia historia y debe empezar con los pronombres yo, me o mi, ¿verdad? Son los pronombres que me identifican a mí las personas. ¿Qué personaje está hablando? Que es la primera persona. Si es la segunda, debe ser comiste, bebiste, lloraste, quién tú, ¿verdad? Tú. Habla de la tercera, de la segunda persona que es tú. Y el de la tercera persona, que es el omnisciente. El omnisciente hay dos, pues, dos allí que a veces los confunde un poquito, que se habla en tercera persona. Debe ser él o ella, canta, baila, llora, qué sé yo. Entonces, dependiendo del verbo, yo le voy a sacar la persona y qué narrador es, según. Primera, protagonista. Segundo, segunda persona. Tú, que sería tú, ¿verdad? Y la tercera persona, que es él o ella, que son los omniscientes. Entonces, ahí hay unos personajes que son los que nos van a dar
esos narradores, va a haber un espacio, va a haber un tiempo, va a haber, ¿qué más? Espacio, tiempo, acciones. Las acciones, pues son todo aquello que después de tú haber leído, tú puedes enumerarlas 10, 15, 20, 5, 4, como tú quieras, y relatar lo que más te llamó, lo que más te impresionó. Entonces tú lo relatas ahí en oraciones, con tus palabras, las acciones que ocurrieron con los personajes, en qué ambiente, en qué tiempo, eso lo vamos a hacer nosotros en las acciones, ¿ok? Esto es, y entonces, otra cosa, ¿quiénes forman parte de este género narrativo? Pues aquí tenemos el cuento, sabemos que es una narración corta, con pocos personajes, ¿verdad? Mientras que una novela, entonces una narración extensa, a veces puede ser no tan extensa, puede ser media, pero va a ser mucho más larga que el cuento. También están las fábulas, están las leyendas, los mitos. Todos estos entran dentro de los textos narrativos, ¿verdad? Ajá, entonces vamos a, no sé, Eduardo, si nos quieres colaborar con la lectura, porque de todas maneras hay cosas que a veces se van dando, uno les puede aclarar dudas si no se lee. No sé si lo estás viendo, Eduardo. Estamos compartiendo. Hola. Es Felipe, profe. Felipe, disculpa. Felipe, sí estamos Sí, viendo, ¿verdad? sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, ¿nos quieres colaborar? Que Eduardo, me quedé y que Eduardo, ¿quién será? Felipe. Sí, lo estoy viendo, profe. Ajá. Vamos a leer para ir aclarando cualquier duda que tengamos allí. Ok, empiezo a leer desde donde dice narrar. ¿Ah? Sí, donde dice narrar. Ajá. Contar algo que sucedió realmente, a a un hecho o una historia ficticio, de palabra por escrito, cinematográficamente, etcétera. Uh-huh. Ajá. Eh, Bueno, al- acuérdense que el cine está lleno de contarnos historias, por eso es que hablan de la cinematografía, porque ellos nos cuentan muchas historias a través de películas, a través de hechos reales también, ¿verdad? Muchas novelas han llegado a la pantalla, todas esas cosas, no son ellos de los héroes, ellos nada más están como para presentar, pero los que realmente cranearon, inventaron todas esas historias, pues son los escritores. Uh-huh. ajá. Al fin de agrupar y clasificar enorme diversidad de textos, se han propuesto tipologías textuales. Estas se basan en distintos criterios, como la función que cumple el texto en relación con los interlocutores o la estructura global interna que presenta. La clasificación simple de los textos en función de las características que predominan en cada uno, se considera que no hay texto puro. Es decir, no hay texto que tenga rasgos correspondientes únicamente a cada categoría. Todo texto es híbrido. Es como sigue. Lo que pasa, sí, pues cuando hablamos aquí híbrido es como ahora que queremos de que las clases híbridas, ¿verdad? Que sería semipresencial y presencial a la vez. Así mismo pasa aquí. Aquí, pues, un texto puede ser narrativo, puede ser argumentativo, puede ser, eh, hay otro, por lo general son más descriptivos y argumentativos, ¿verdad? Lo que se utilizan, porque ellos argumentan, defienden sus ideas, y descriptivo porque siempre nos van a describir los lugares, las personas, situaciones ocurridas dentro de la novela o del cuento o de lo que se haya. Ellos nos van a ir describiendo las cosas y nosotros, por eso que nosotros imaginamos, cuando leemos algo, nosotros imaginamos
por esas descripciones que hacen los autores, ¿ok? Ahí es donde viene nuestra imaginación. Ajá. Continúe, Felipe. Ajá, sí. Narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo. Uh-huh. Los textos narrativos cuentan una secuencia o una serie de acciones realizadas por personas en un lugar De determinado personajes. o ajá, personajes en un largo determinado o largo de un tiempo. Es decir, se refiere lingüística Uh-huh. o O visual. visualmente en una sucesión de hechos. Tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto afecta al carácter de la narración porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagina los sucesos que se cuentan. Uh-huh. A ver, disculpen. Bueno, ahí lo que le decían antes, nuestra imaginación viene de las descripciones que nos hacen esos autores, pero hay que pues ser muy detallista. A veces hay gente que es muy observadora, ¿verdad? Unos son más observadores que otros, y esas observaciones que uno hace más que el otro es lo que nos hace la diferencia, ¿verdad? Pero cuando ellos nos describen las cosas, puede ser un animal, puede ser un paisaje, puede ser una casa, puede ser un parque, una escuela, qué sé yo. Ellos describen tantas cosas, pero tantos detalles minuciosos que mientras nosotros vamos leyendo, nos vamos imaginando cada cosa en su lugar, las paredes, eh, todo lo que ellos mencionan, ¿verdad? Entonces, leer realmente nos mantiene despierto, nos mantiene en movimiento. Por eso que la gente, cuando ustedes ven que la gente ya es mayor de edad, a veces se sienta adelante en su casa con un periódico, aunque sea si no tiene una novela, lee todo el periódico, se lo lee todo, porque eso nos va ayudando a reforzar la mente, nos va ayudando a reforzar la mente. Entonces, es bueno leer, muy bueno leer. No déjense de estar viendo tanto celular, que el celular sí nos quita la imaginación para todo, pero leer no. Ajá. Siga, Alexis. Felipe, profe, Felipe. Felipe, disculpa, ya se me fue el nombre. Estructura de la acción narrativa. Se pasó, profe. Profesor, se pasó. Sí, voy. Aquí, ajá. Aquí, ¿verdad? Sí. La estructura de los episodios se presentan dependiendo del orden que les dé el autor, siguiendo el sentido del texto. Siempre se distingue una situación inicial y una situación final. Continúa, profe. Bueno, Y los sucesos que le ocurren a los personajes. a los personajes es la causa de pasar de una situación a otra. A este esquema le corresponde las siguientes estructuras. Planeamiento. Planteamiento. Planteamiento. Uh-huh. No veo, disculpe. No te preocupes. Uh-huh. Se cuentan quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y el cuál es el problema que les afecta. ¿Y cuál es el problema? Ajá. ¿Cuál es el problema que está aconteciendo? Parece que hay un conflicto, ¿verdad? Que es el nudo. Ajá, siga. Ajá. El nudo desarrolla el problema y afecta a los personajes narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema.
En los relatos largos es la parte más extensa y está formado por múltiples episodios. Ajá. Recuérdense que otra particularidad de la novela es que algunos lo hacen por capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o sea, ellos los subdividen. Hay unas que van corridas, pero hay otras que las dividen, ¿verdad? En un capítulo hablan de una cosa, en otro capítulo hablan de otra cosa. Pero, pues definitivamente que la parte más larga está en el nudo, y ahí ellos van buscando y van buscando para que la novela no se acabe tan rápido. Entonces, como hay tantos personajes, acuérdense que la novela también una de las características son los personajes, ellos van buscando el conflicto que los personajes pues busquen conflictos para alargar la historia y no acabarla tan rápido. Y eso no es tan fácil. Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos valorar a los que se dedican a este tipo de narraciones o de escritura, porque escribir no es nada fácil, déjenme decirles, es algo difícil. Leerlo tal vez yo creo que es más fácil, interpretarlo, porque nosotros vamos a poner nuestro juicio crítico a veces en el planteamiento, pero realmente escribir una historia, aunque sea un hecho real, pues por lo general hay novelas que vienen de un hecho real. Pero claro, que se hace ficticia porque ellos van metiendo otros problemas, personajes que no tienen los mismos nombres, ponen otro lugar, entonces eso ya lo hace ficticio, lo hace que no sea real, porque le están cambiando el escenario, le están cambiando el nombre de los personajes, le están cambiando el escenario en sí, ¿verdad? Entonces eso hace que se haga ficticia, pero a veces, muchas veces parte de una historia real que el autor se va fantaseando y va inventando cosas que no son fáciles, porque hay que unir, una cosa tiene que llevar el hilo con la otra, y entonces realmente escribir es bien difícil. Recuérdense que ahora, por ejemplo, las películas, la mayor parte de las películas, decimos pues que tiene un final abierto. El autor no termina, y las novelas también, en las novelas modernas ahora, quedan con un final abierto para que cada persona se imagine el final que deseaba, no que el autor no los dé. Anteriormente el autor nos daba el desenlace, ahora no nos dan el desenlace, ahora queda así. A veces uno se decepciona, ¿verdad? Porque tú quieres que te den un desenlace, pero entonces ahora ellos se inventó pues la nueva modernidad, que ese final va a quedar abierto para que cada persona se imagine lo que quiera. Uh-huh. Vamos a seguir. Viene el desenlace. Desenlace. Narra el resultado final. El personaje resuelve finalmente dicho problema. No todos los textos narrativos se ajustan a esta estructura, sino que en algunos casos no existe tal presentación de personajes y el relato en ese caso comienza directamente en la mitad de la trama, lo que se denomina in media res. Uh-huh. En otros casos comienzan directamente por la situación final para contar después qué es lo que se ha llevado a ese desenlace, lo que se denomina un extreme res, Uh-huh. in extrema res. Uh-huh. El autor también puede preferir por no contar el desenlace de la trama, lo que se denomina final abierto. Es lo que usted hablaba, profe. Sí, es lo que yo les Cuando, decía ahorita. cuando causa al lector una imaginación cómo terminaría el asunto. Ya les dije, muchas veces nos decepcionamos. También que estábamos acostumbrados a ver como la presentación de forma lineal, ¿verdad? Cómo inicia, cómo termina, el meollo del asunto, que es el nudo, y el desenlace. Ahora no, eso también ha cambiado, ¿verdad? Que pues no se lo dije, pero vamos a retomar esto. Ahora ellos te pueden, las películas sobre todo, ustedes ven que las están presentando mucho así. Empiezan por el final, nos presentan el final y de ahí entonces empieza el retroceso hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué sucedió lo que, por qué es este final? Nos van contando entonces de atrás hacia adelante. Aquí es donde dicen ustedes pues que se implica eso de in media res y de in extrema res, es dependiendo del orden, si empiezan por el final o empiezan por el medio del asunto.
Entonces, ese también es una habilidad de escribir no tan fácil. Ustedes se lo imaginan empezar por el final para entonces explicar todo lo del principio. Eso no es fácil, eso es bien difícil y hay que tener una concentración única donde nadie te interrumpa, tal vez bien encerrado para que la concentración de eso no nos altere, ¿verdad? Porque empezar por el inicio yo creo que es más fácil que empezar por el final y explicar todo después. Entonces de ahí donde vienen estas palabras, in media res y extrema res, según cómo empieza el relato. Si es directamente en la mitad, pues in media res, por eso dice media, porque empieza en la mitad. Y si es por el desenlace, entonces es intrema res, o sea que empieza por el final. Estas son pues, vamos a ver los elementos. Cuando hablamos del elemento de la narración, ustedes deben saber a qué se refieren esto de los elementos de la narración. Vamos a verlo, Felipe. Sí, elementos de la narración. Personajes, personas que aparecen en la historia, acciones, las que realizan cada personaje, tiempo, las acciones que realizan las personas, los personajes transcurren en un tiempo largo o corto. No todos hechos suceden a la vez. El espacio. Los hechos ocurren en algún lugar. Los personajes pueden desplazarse a distintos sitios, por lo que el espacio cambia. El narrador contempla y cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada y en unas ocasiones juzga lo que sucede. En otras ocasiones se desconoce quién es el narrador, pero se conoce su existencia. A veces nos pueden confundir el narrador, ¿verdad? Ya le dije, porque el narrador hablamos de que es en primera persona yo, segunda persona tú, y yo creo que yo tengo material por ahí, ahorita se los voy a presentar porque eso hace que ustedes tengan o se les haga más fácil reconocer a los narradores. Entonces le decíamos a veces, siempre que se manda a analizar una obra, se le pone estos elementos, que usted saque estos elementos de la novela una vez leída. Aquí pues podríamos agregar algo otras cosas, que si te gustó la novela, por qué no te gustó, cuáles son los valores que tiene que resalta la novela, significado de palabras que uno no conoce, son cosas que se le pueden anexar a esto, pero por lo general no pueden faltar que uno les diga a ustedes, bueno, busque cuáles son los personajes, claro, principales y secundarios. Esa es una habilidad que tienen que tener ustedes, de diferenciar cuáles son los personajes principales y los personajes secundarios. Se supone y se entiende que los personajes principales son los que se mencionan durante todo hasta el final, ya sea que vivan o que mueran, ellos son los personajes principales. Los demás pueden aparecer una, dos, tres veces, pueden haber los antagonistas, otros personajes que vienen ahí que antes como que no se metían mucho, pero ahora sí, personajes principales, secundarios y el antagonista, que es aquella persona que siempre pues es el que va a causar los problemas y que va a estar en contra de los principales, ¿ok? Entonces, ya les dije que las acciones pues son aquellas cosas que a ustedes les gustó de unos personajes o no les gustó de otros, fue lo que más le quedó en la cabeza después de haberla leído, usted los va a hacer como en oraciones. Vayamos analizando bien porque de repente este va a ser su trabajo final, ¿ya? Presentar una obra y voy a verlo y se los voy a escribir ahí en pantalla para que hay que irla leyendo desde ya para sacar eso también al final. El tiempo puede ser la mañana, la tarde, días, meses, horas, años, todo eso tiene que ver con el tiempo. El espacio, pues son los lugares. Es cierto, no hay a veces un solo lugar, como son muchos personajes, son varios lugares distintos, varios espacios, puede ser una casa, puede ser un jardín, puede ser una escuela, puede ser un hospital, qué sé yo, ¿verdad? Y para cuando ustedes se les manda pues a que sepan, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? No lo vamos a leer porque es un ejemplo de una narración de una novela o de un cuento, no sé. Ajá, dice extraído del periódico La Correspondencia de España. Este es de un periódico, pues, pero es una narración que tenían
Vamos a ver cuál es la experiencia que ustedes tienen que hacer o lo que está en plataforma para que ustedes lo hagan. El cuento de Rubén Darío, La muerte de la emperatriz de China, yo se las bajé, creo que se las tengo en documento, pero usted también puede buscar otras versiones, que total van a ser las mismas en internet, pero ahí está. El cuento de la emperatriz de China, hay que contestar unas preguntas y hay que sacar los personajes primarios, secundarios, y que esto es lo que le decía, que esto sería que sería el trabajo final de ustedes, miren, vamos a irle diciendo para qué, porque aquí está el análisis con todo aquello que está allá arriba de un cuento de autor panameño. Acuérdense que autor panameño, ¿no? A veces uno le dice a ustedes autor panameño y resulta que buscan de Colombia, de Venezuela, de México y ningún panameño. Y aquí hay bastantes escritores que ni siquiera conocemos, más antes que ahora. Ahora hay, las escrituras ahora son distintas, también han cambiado, pero pueden ir buscando un cuento, una novela, como ustedes quieran. Puede ser una novela. Está La India Dormida, está, ¿cómo se llama? Flor de Banana, una trilogía que hay de Joaquín Beleño de estas. Qué sé yo, ustedes pueden buscar a Ricardo Miró, tiene cosas escritas. El abogado, que son novelas panameñas. Y cuento, bueno, ahí cuento, por eso no, porque ustedes ingresan a internet y ahí van a encontrar una diversidad de todo esto. Y pueden encontrar hasta resumen, no tiene que ser de que toda la novela, porque sabemos que el tiempo es lo que es el enemigo nuestro. Así que ustedes de un resumen pueden sacar toda esa información que está acá arriba, que son los personajes, las acciones. De todas maneras yo se los voy a poner pero para que lo vayan leyendo. Por ahora tienen que leer para este fin de semana, esta semana, el cuento de Rubén Darío, contestar las preguntas que allí aparecen y todo lo que está allí. Eso es lo que está en plataforma. Ahora vamos a ver si nos permite ver lo que tengo aquí, que les tengo aquí en pantalla. Vamos a ver si tenemos suerte. No lo tengo abierto, déjenme abrirlo primero. Bueno, aquí les voy a enseñar, voy a compartir aquí con ustedes. Esta era de la progresión temática, esta no. Estamos con los textos narrativos, déjenme abrirlo. Aquí tenemos lo que es La muerte de la emperatriz de China. Por supuesto que está bajado de internet. No me dejó. Yo la tengo abierta aquí. Vamos a ver si me permite aquí. ¿La vemos? Sí, ¿verdad? Sí, profe, lo también. Ajá. Sí, sí lo veo. Gracias. Aquí está, pues, tomado de la biblioteca virtual. Aquí está lo que es el cuento de la emperatriz de China, para por lo menos para que vean. Pero tienen que leerla porque esta actividad tiene más de comprobación de lectura que otro tipo de análisis. Aquí le vamos a hacer preguntas específicas de la lectura que si usted no las lee, no las va a poder contestar, porque no es que voy a sacarlo de internet, que me va a decir quiénes son los personajes principales, o que me va a decir quiénes son los personajes secundarios, porque el internet todo esa vez ya te dice todo eso, ya nos ha adelantado y nos ha facilitado tanto los trabajos que ahora
cualquier novela usted le pregunta ahí quiénes son los personajes principales y secundarios, inmediatamente le salen como por arte de magia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Usted, el análisis casi que lo copia de internet, la mayoría de los trabajos de ahora. Pero por ejemplo, hay que leerlo para sacar preguntas específicas, porque son preguntas específicas que se han hecho del tema. Vamos a ir a ver entonces, vamos a interrumpir aquí para ver si nos permite regresar a trabajos y lo podamos compartir. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ajá, aquí están las preguntas que ustedes deben contestar. ¿A dónde fueron a pasar la luna de miel? Miren, las preguntas son específicas. Si usted no lee eso, usted no puede contestar esas preguntas. ¿Cómo era la casa en la ciudad? En la ciudad específicamente. ¿Cuál era la profesión de Recaredo, que es uno de los personajes? ¿Con qué materiales trabajaba? ¿Qué se oía a través de las rejas? O sea, son preguntas específicas que usted debe contestar. Entonces acá vamos a sacar en la segunda parte los personajes principales, los pueden hacer con unas llaves. Entonces ponen aquí personajes y acá ponen principales y secundarios y lo escriben ahí, las acciones. Ya les dije, ustedes ahí escogen lo que ustedes quieran. Después que ustedes leen el cuento, ¿verdad? Eso que se nos queda en la cabeza muchas veces, los voy a transformar yo en oraciones, las puedo enumerar, 1, 2, 3, cuantas quiero. Entonces usted ahí relata las acciones, son de los personajes, por supuesto que las acciones van a ser de los personajes, puede ser de los protagonistas o puede ser del antagonista, ¿verdad? En caso tal que haya un antagonista. El tiempo, vamos a ver en qué tiempo fue eso. Si eso todo ocurrió durante la noche, durante el día, o nos habla de horas específicas, o nos habla de años, todo eso tiene que ver con el tiempo. El espacio, dónde se relató ese cuento, en qué espacio nos dicen que es, y el narrador, que les iba a decir, que vamos a ver eso de los narradores rapidito, para ver si nos deja verlo, para que ustedes comprendan un poquito más esto. Permítanme un momentito que todavía tenemos tiempo. Vamos a ver si lo encuentro aquí en esta carpeta. Tipos de narrador, aquí está, vamos a ver. Para que lo puedan entender un poquito más, porque como van a hacer análisis de novelas o cuentos, entonces es importante que nosotros reconozcamos los tipos de narradores que están y cómo los podemos identificar. Vamos a ir acá con ustedes para compartir. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar de compartir aquí. A ver si nos permite. Aquí estamos. Lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, profe, estoy viendo. Ok. Vamos a reconocer los tipos de narradores. Mire, el narrador observador. Muestra lo que puede ver. Cuenta una historia como si viera una cámara. Este es el narrador observador. Como si estuviéramos viendo realmente una película. Este es el narrador observador, que también narra en tercera persona. Es lo que les decían antes a veces, que
nos confunde eso del narrador omnisciente o el de narrador observador, porque ambos están escritos en tercera persona, pero él está contando la historia como si la estuviera viendo o por el ojo de algo o una cámara, ¿verdad? Que a través de la cámara nos cuenta qué es lo que está pasando. El narrador omnisciente sabe lo que piensan y sienten las personas o los personajes, ¿ok? Él sabe y se cuenta en tercera persona. Aquí nos faltó, ahí está, el narrador, estamos en el protagonista. Estamos aquí en el narrador omnisciente, ¿verdad? Sabe lo que piensan y sienten las personas o los personajes y está escrita en tercera persona, que aquí faltó esto. Aquí el narrador testigo ha asistido al desarrollo de los hechos. Él está allí, él está presente. Entonces eso habla como que él ha estado allí en ese acontecimiento. El protagonista es, pues, él es la persona principal y él cuenta la historia en primera persona, que ustedes deben saber que primera persona soy yo, me o mí, ¿ok? Estos serían los del narrador testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. Sería, pues, cuando usted va de testigo a una que usted ve y usted cuenta lo que usted vio. Eso es que es testigo, siempre sabemos lo que es testigo. Y el narrador omnisciente y que los dos son en tercera persona, el observador y el omnisciente, pero hay que distinguir uno. El omnisciente es porque él sabe lo que sienten y piensan los personajes, mientras que el observador muestra lo que cuentan, lo que ve. Cuenta una historia como si fuera a través de una cámara. Esa es la diferencia entre uno y otro, aunque ambos utilicen la tercera persona. ¿Ok? Estos son para que vean la diferencia de los narradores. ¿Alguna pregunta? Charlie, con respecto al taller. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Recuérdense que lo primero que deben hacer es leer, y yo se los tengo ahí en documentos, leer primero el cuento de la emperatriz de China. Es lo primero que tienen que hacer. Luego de leer ese cuento, entonces va a ir a desarrollar las preguntas que están allí. Y no invente, porque se ve cuando ustedes inventan, porque son preguntas específicas y luego pues sí va a ser lo que es los elementos aquí que están aquí, que son personajes, las acciones, el tiempo y el espacio y todo eso. Si no lee, usted no puede saber eso. No va a hacerlo y va a inventar. ¿Ok? Lo primero es leer el cuento y ahí se los tengo en documento. Y luego entonces a desarrollar para el trabajo final, acuérdense que ustedes pues deben leer un cuento de un autor panameño, cualquiera, un cuento, una novela, un resumen, ya les dije que pues un resumen, y plantear todo esto. Entonces aquí está, usted debe incluir también los datos biográficos del autor del cuento que usted elige para el trabajo final. Debe tener una introducción, ¿verdad? Usted tiene que hacer la estructura, usted tiene que poner la palabra arriba, estructura, introducción. La introducción es cómo inicia esa novela, ¿verdad? O planteamiento, que es lo mismo, introducción o planteamiento. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el nudo que hay allí? O el conflicto. Y el desenlace, cómo queda. Aquí estamos, personajes principales, secundarios, y también pueden poner el antagonista que no está aquí. Y usted con sus palabras, pues, va a hacer, yo le voy a agregar algunas cositas más allí, pero eso ya es para el trabajo final. Pero para que sepan ya y vayan buscando qué novela o qué novela o cuento quisieran ustedes presentar. ¿Ok? Entonces,
Si no hay preguntas y todo está claro como el agua de la quebrada, entonces nos despedimos y esperamos pues que Felipe se nos pueda anexar la otra clase también. Y Xavier, que siempre ha estado y no pudo esta vez. Así será, profe. Ok, lo esperamos, bienvenido. Muchas gracias. Y más, cuídense mucho, saben que hay que cuidarse y cuidarnos a nuestros seres queridos y a los que no también, hay que cuidarnos todos porque todos nos hacemos daño si no nos cuidamos. Así es, profe. Que tenga linda tarde. Igual, hasta luego. Charlie. Charlie, ¿no hay pregunta, Charlie? Charlie. Charlie se me fue, ¿será? Dígame, profe, dígame. Ajá, ¿no tienes preguntas sobre el trabajo? No, profe. Todo bien.